Bueno, siguiendo con el tema que les dije de la carnalidad, de las obras de la carne, encontramos estas obras en Gálatas 5 del 16 al 23. Más bien, están del 19 y hasta el 22, me parece, o sí, 22. Pero vamos a leer Gálatas 5 del 16 al 23, es la Reina Valera 1960, dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es lo que les decía, no es que mates la carne, sino los deseos, las obras, la carnalidad. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, como lo habíamos dicho y ahorita lo vamos a ver. Y esto se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo o otro espíritu humano, no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne, que son dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Fíjense, si son guiados por el Espíritu, no el Espíritu de Dios, perdón, si son guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Que son, fíjense, las siguientes, adulterio, fornicación, que no es lo mismo, inmundicias, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu, y aquí fíjense, perdón, es que te necesito mi lente, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, primeramente nos habla que si somos guiados por el Espíritu no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque como lo vimos en Romanos, sí, lo vimos en Romanos, ya no estamos bajo la ley, porque la ley nos dice qué tan malos somos, que no podemos cumplir la ley sin el Espíritu Santo, sin lo que dice Juan. Si no están en mí y yo no estoy en ustedes, no pueden, nada pueden hacer si no estoy yo, si no está el Espíritu de Dios, no podemos hacer nada, solamente obras de la carne, obviamente. Y estas son, y solamente vamos a tocar algunas, adulterio y fornicación, que, bueno, ya sabemos qué es, cuando tú te acuestas con otra. Yo estoy casado, estoy cometiendo adulterio. Si no estoy casado, pero estoy con alguien más que no es mi pareja, estoy fornicando. Inmundicia, lascivias, lascivias son actos sexuales que vienen, pues, uno mismo o con otra de otra especie o hasta con animales. Idolatrías, que bueno, sabemos que es una idolatría. Cuando ponemos algo que ponemos a algo o a alguien en el puesto de Dios, que debe ser el número uno, ¿no? Las hechicerías, que también vienen siendo la farmaqueia, lo vimos en Apocalipsis, cuando dicen que fueron engañados por las hechicerías, la farmaqueia. Enemistades, cuando tú, en vez de tener una amistad con una persona, haces algo contra esa persona y entonces esa amistad que las unía se separan. Y entonces ya no son amigas, sino enemigas, enemistades. Ajá. Entonces, tú tienes que tener cuidado sobre esos puntos. A veces nosotros mismos hacemos que las personas se alejen porque en vez de cuidar la amistad que hay, eso que nos une, la descuidamos y hacemos que nos separen. Quitamos esa amistad, eso que nos hacía amigos, que en nuestro caso pues es Dios, es Jesús.
pleitos, celos, y no solo celos de que, es que vi a mi marido y me andan encelando, como muchos dicen, ¿no? O a mi mujer o muchos hombres, no, es que mi mujer es muy celosa, ¿no? Los celos vienen sobre algo que nos gusta y no tenemos. Que envidia, porque también viene aquí, serían como semejantes, ¿no? No similares, semejantes, porque la envidia es eh, codiciar, porque también puede ser eso, codiciar algo de alguien. Eso es envidia, pero también puede ser que tengas envidia sobre la pareja de alguien. O sea, tú ves, muchos ven a mi esposa y a lo mejor tienen envidia de que yo tengo una esposa como la que tengo, ajá, y me envidian a mí. Pero los celos es que ellos desean a mi esposa y entonces sienten celos de que esté conmigo. Son dos cosas distintas, ¿me entienden? Pero van como a la par. Algo que envidia, por ejemplo, envidio que tenga el último celular de moda, el hermano, envidio eso. Yo quisiera tenerlo, pero cuando yo ya tengo celo del hermano porque tiene ese celular que yo quiero, o sea, quiero ese celular, no el modelo, no es que yo quiera tener el dinero para comprarlo, sino que ese celular en particular, como él lo tiene, lo deseo. Y como no, me entra un celo de no tenerlo. Ajá. Son cosas distintas, no sé si me expliqué. ¿Me expliqué? Bueno, dice mi esposa que momento. La palabra de codiciar. Codiciar. Acodiciar, ajá. Sí, también puede ser codiciar. O sea, es que las tres palabras codiciar, envidia y celos son cosas casi, digamos, similares. No son similares, pero eh, el contexto es casi igual. Pero bueno, sigamos porque no quiero tardarme mucho. Homicidios y como Dios, y como Jesús mismo lo dijo, no porque mates a alguien con un cuchillo, con una pistola, sino simplemente con odiar al hermano ya lo estás matando. Ese es homicidio. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, hermanos. Yo nada más les dije, por ejemplo, pleitos, ira y contiendas tienen, igual que como les dije en celos, codicia y envidia, tienen, no son sinónimos, pero tienen contextos diferentes, ¿no? Porque pleito es pelearte, o sea, pelearte por algo. La ira es cuando tú te enojas, y a mí me pasa mucho tiempo, cuando muchas veces te enojas por algo que tienes que hacer, o porque dijiste algo y te comprometiste y no quieres cumplirlo, pero lo tienes que cumplir y te iras, y por eso la palabra dice que tu ira no llegue hasta que no te duermas airado o con ira hacia tu esposa, porque eso lleva contienda. Perdón, eso lleva contienda, porque al rato, si no quedas las cosas, contiendes, peleas. No es lo mismo un pleito que una contienda. El pleito podría ser como cuando tú te peleas con tu mujer o con tu mamá. Mamá, que quiero salir a la fiesta. No, hijo, no vas. No, mamá, por favor. Es como pelea. Pelea porque quieres algo, pero contienda ya es algo más. Por eso hay contiendas de box y hay peleas de lucha libre, para que me pueda explicar un poco mejor, ¿no? O sea, son distintas. Pero en fin, contiendas de fútbol, pues es una contienda, contiendes por algo. Ujú. Peleas por algo, pero contiendes, o sea, quieres ganar algo, contiendes. Y el pleito, pues es simplemente, pues, a lo mejor por tener la razón, peleas. Ajá, la ira, cuando te atacan tanto, en vez de mostrar como dice acá, porque ahora vamos rápidamente a contrastar todo esto. eh, Cuando alguien te ataca mucho, dice la palabra, bendice a tus enemigos, a los que te persiguen. Y eso es con amor, con benignidad, con bondad. Pero cuando tú nada más estás conteniendo, peleando y estás airado con una persona que todo el tiempo te ataca y te ataca y sacas esas tres cosas, pleito, contienda, ira sobre ella y empiezas a hablar mal de ella. Y entonces tú ya no estás dando
los frutos del espíritu, sino las obras, los frutos de la carne, la carnalidad. Ajá. Son distintas, ¿no? Por ejemplo, fornicación y adulterio podría ser también el amor hacia tu pareja. O sea, tú tienes una pareja, llámese esposo o mal llamado novia, pero tienes alguien que te ama y tú amas. Entonces, si tú la amas, no fornicas ni adulteras, en este caso adulteras, con otra persona por amor a ella y por amor a ti y por amor a Dios, obviamente. Ujú. Entonces, cuando no fornicas, demuestras el fruto del espíritu, el amor hacia tu pareja, hacia Dios. Cuando no demuestras el fruto que es la fornicación o el adulterio, eso es el fruto de la carne, digamos, la carnalidad, que es lo que estábamos hablando. Ujú. Y así borracheras y te emborrachas. ¿Por qué te emborrachas? Peleas y contiendes. ¿Por qué? Porque no tienes gozo ni paz. Ajá, no tienes un gozo de que a lo mejor, por ejemplo, mi esposa me dice, alaba los trastes, no quiero, y me enoja, y me enfurece eso. Y entonces mi carnalidad me gana. Pero cuando yo le digo a mi esposa, sí, está bien, siento paz y siento gozo al lavar y ayudar a mi esposa, aunque llegue cansado, aunque yo llegue esto, aquello, siento esa paz y ese gozo. Entonces, yo estoy mostrando el fruto del espíritu y no el fruto de la carnalidad. Ajá. No sé si me vaya entendiendo yo por ahí. Y por ejemplo, la paciencia también puede ser, y lo puedes usar cuando tú estás soltero, con la fornicación. Si tú tienes paciencia y esperas en Dios, te va a dar una mujer. Pero si no esperas en Dios a que te dé una mujer, fornicas. Porque la carne te gana. La carnalidad. Las obras de la carne te ganan y fornicas. Ajá. Eso es, te acuestas con una mujer y no te casas con ella. Porque tú puedes acostarte con una mujer, pero te casas con ella. Ujú. Y cuando ya después de que estés casado. Ujú. Entonces, ahí demuestras tu paciencia. Al no fornicar, estás demostrando paciencia. Ujú. Por eso ya dice bondad, mansedumbre, fe, templanza. Por ejemplo, las borracheras y las orgías es porque ni tienes paciencia, ni tienes bondad, ni tienes fe en Dios, ni tienes nada, porque ya llegar a ciertas cosas es más. Pero por ejemplo, las borracheras luego van porque tienen problemas. Ay, es que la novia me dejó, es que me despidieron del trabajo, y ahogas las penas, como dice el mundo, ahogas las penas, te da paz por 5 segundos de que estás ahogando las penas y ahogándote tú en el alcohol. Como dicen, estás poniéndote en formol para conservar tu pena en formol. ¿No? Pero bueno, eso, en vez de tener fe, en vez de decir, bueno, me dejó mi novia, pero voy a orar y voy a tener fe que va a regresar. Mi esposa no quiere ir, no quiere. Aquí entonces no es así como mi esposa dice, es que mi esposa no quiere ir todos los días a la iglesia. Entonces ella tiene fe y ora al Señor para que el Señor me redarguya mi corazón y yo vaya a la iglesia con ella todos los días. Ajá. Pero no se emborracha y no está en discusiones conmigo. Ay, no, yo no. Y tú nunca quieres ir, y no esto, y no aquello. No está en eso, sino está en fe y demuestra el fruto del Espíritu en vez del fruto de la carne. Ajá. Ese es lo que quiero que comparen, y en Gálatas 15 de 16 al 23 lo pueden ver. Ujú. Las leyes de la carne y la ley del Espíritu. Cuando tú demuestras ese fruto del Espíritu y cuando demuestras la carnalidad, las obras de la carne. Ujú. Y otra obra de la carne, aunque no lo menciona aquí, pero es a veces, y sonará así como algo fuera de lugar, pero creo que caería, o no sé qué piensen ustedes, no sé qué piense mi esposa, caería yo creo que en idolatría, a lo mejor en celos, y a lo mejor no sé en si en energías, pero que tú vayas a dar a los pobres constantemente,
todos los días, a tal hora, en tal lugar, o a lo mejor en varios lugares a la vez. A lo mejor el lunes voy al centro y luego vamos aquí a la plaza del norte y luego vamos al estado y así. Todos los días se convierte como en una idolatría. Ya no estás como teniendo misericordia por el que realmente lo necesita, sino porque tú quieres quedar bien con Dios y pones ese acto, esa obra, arriba de Dios. No sé si estamos en lo correcto o no. Y yo les decía, idolatría, y a lo mejor en herejías, porque puedes caer en decir lo siguiente. Ah, es que si tú, la palabra nos enseña en Proverbio, si tú le das al pobre, le prestas a Dios. Entonces puedes caer en esa herejía de decir, ay, de decir, de decir, si yo le estoy dando al pobre alimento, vestido, lo que sea, le estoy prestando a Dios y me lo va a devolver con creces. Y yo le cobro intereses y X o Y. No sé si pueden entender este tipo de herejías. ¿Por qué? Porque la palabra sí te enseña que si tú le das al pobre, le prestas a Dios. Pero Él, ¿qué te ha dado? Te ha dado la vida, te ha dado unos padres, me ha dado una esposa, me ha dado un gatito, me ha dado un techo, me ha dado un trabajo, me ha dado que vestir, que comer. Por ejemplo, un pastor decía lo siguiente para que quede un poco clara esta idea. Decía, yo, eh, mi esposa me decía, decía este pastor, tenía un matrimonio y el esposo le daba a su mamá. Y la esposa le decía, no, es que, pues ya, párale de dar a tu mamá, sigue, trabaja. Y le decía, bueno, vamos le pedía prestado. Le pedía, el papá le hablaba al hijo y le decía, hijo, es que tu mamá se puso mal, préstame para las medicinas, luego te lo pago. Y así varias veces. Y la mujer decía, párale, pues ya es mucho encaje, ya es esto, ya sé qué. Y entonces el marido dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a la casa de mis papás y vamos a hacer cuentas con ellos, a ver cuánto nos deben. Ah, sí, yo aquí tengo apuntada la mujer ya, casi con el cuaderno de diario y la calculadora y ya iba así bien machita, ¿no? Bien chicha la mujer. Y van a la casa de los padres y aquí está su cuenta, suegro. Nos debe tanto. Y entonces el esposo le decía, a ver, espérame, papá, ¿cuánto gastaste en mi educación? ¿Cuánto gastaste en mi vestido? ¿Cuánto gastaste en esto? Y entonces, cuando la mujer vio que estaba haciendo eso, dice, no, pues no, le debemos todavía a tus padres. Entonces, ahora hagan la cuenta de todo lo que Dios te ha dado y de lo poco que haces prestándole, como dice la palabra, y como les digo, esa herejía dice, ¿no? Ay, si le doy al pobre, Dios me va a pagar, pues le estoy prestando. Yo soy prestamista con Dios. Ahora haz la cuenta de lo que Dios te ha dado y entonces ve cuánto Dios te debe y cuánto le debes tú a Él. A ver si no te da pena reclamarle a Dios algo, ¿no? Ay, Señor, yo le di a este pobre, ¿me debes? Entonces, por eso yo creo que también puede caer en una herejía esto, ¿no? Fuera de lo que dice la palabra. Y la palabra, ese proverbio dice que le prestamos a Dios, no porque queramos que nos paguen, ¿no? No es como los prestamistas del mundo que te prestan dinero con un interés, ¿no? Tú no haces eso. Y tampoco es para complacer a Dios, es para obedecer a Dios. Si Dios te dice, dale a esta persona, le das, ¿no? Hay muchos casos que han visto en donde dicen, bueno, yo sentí que tenía que darle a esta persona, a este pastor, lo que traía es mi dinero, y después Dios me bendijo, pero no lo dio porque dijo, ah, no, la palabra dice, ah, si yo le doy a este me va a dar, no, pero como 50 veces más, no, así no dice. Y como te dije, si tú estás en esa herejía atrapado en que tú le prestas a Dios y Él te va a regresar, si entonces yo te digo, haz la cuenta de todo lo que Dios te ha dado desde que naciste hasta el tiempo, hasta este tiempo,
y entonces ve todo lo que le debes a Dios y entonces pues ya tú verás si tú le reclamas lo que le prestaste dándole unos centavos a un plato de comida a alguien, ¿no? Ahí tú vele. Ahí sí ya es tu problema, ¿no? Ya, cada quien pone precio a lo que hace, ¿no? Yo no le pongo el precio a lo que hago para Dios, porque lo hago con corazón y lo hago sabiendo que puede servirle a alguien. Ujú. Entonces, también puede creo que caer en herejía y en idolatría este tipo de actos. Y como les dije en otros, háganlo, pero con ayuda y dirección del Espíritu Santo. Porque hay muchas personas en la calle que no quieren salir de la calle porque así están mejor. Ujú. Y se los digo por experiencia, porque yo viví un tiempo en la calle y veía personas que pedían y puedes ganar mucho dinero en la calle pidiendo, pero cuando se te hace una forma de vida, ahí ya, yo creo que ahí ya hay algo que no está bien. Hay personas que lo pierden y necesitan que ayudes para que vuelvan a hacer, vuelvan a que Dios las levante. ¿Mm? Piensen en eso, hermanos, porque, por ejemplo, mi esposa y yo encontramos una vez a un pastor que nos decía, ayúdenme porque caí en el alcoholismo y nosotros no sabíamos cómo ayudarlo. No pedía comida, no pedía a algo para que la ayude. Cuando bajamos del camión hacia Pino Suárez, encontramos una persona que nos dijo, es que yo fui pastor, pero caí. Y ahí es ahí donde tú tienes que ayudar a tu hermano a levantarse. Y no es que tú lo vayas a levantar, no es que digas, no, vente a mi iglesia, no, no, no. Ayudarlo a decirle, hay una persona, hay un juez, hay un abogado que es Jesús que te puede levantar, que te puede ayudar, pero que tienes que arrepentirte. Y él estaba arrepentido. Y nosotros pues, empezábamos y oramos por él. Ajá. Y yo creo que Dios lo tiene levantado en estos momentos y está bien. Esa es mi creencia, es mi fe. Pero no sabemos exactamente, no lo hemos vuelto a ver. Pero si se convierte en una rutina, puede ser idolatría. Y si tú estás pensando que porque estás haciendo algo que es como te decía, o sea, la santificación es apartarte. Y si tú dices, no, pues yo soy santo y que me gané por ser santo, pues entonces estás haciéndolo por algo. No lo estás haciendo por amor a Dios, sino porque te conviene a ti. Y ahí es donde caes en una herejía, porque lo que hacemos para Dios es eso, lo hacemos para Él, sin esperar recibir nada a cambio de lo que hacemos para Dios, porque Dios nos provee ya de lo que necesitamos para hacer eso. Así. Entonces, eh, hasta aquí quiero dejar el video y quiero decirles, Jesús les bendice. Nos despedimos, aquí también está mi amada esposa. Eh, y les deseamos una semana muy, muy bendecida por eso. Jesús los bendice.